Bienvenidos a la unidad número uno. Vamos a ver la segunda y tercera parte de la asignatura y el tema principal va a ser sobre definición de la técnica proyectiva, sobre su clasificación y algo que es importante sobre la validez y confiabilidad de las técnicas proyectivas. Y vamos a iniciarlo con una pregunta, ¿no? Que es bastante común a veces escucharla en los medios, al menos aquellos que no son, digámoslo, y no participan mucho con el manejo y la aplicación de técnicas proyectivas. La pregunta sería, ¿no? Si las pruebas proyectivas tienen validez y confiabilidad científica. Este es un cuestionamiento que muchas veces ha llevado a grandes debates, ¿no? Vamos a ir explicando y ver, digamos, cuáles son los criterios científicos que abonan a darle esa confiabilidad y validez a las técnicas proyectivas. Pero antes vamos a ver algunos conceptos preliminares sobre lo que significa proyección. La proyección tiene dos acepciones. Una, básicamente, con la propuesta psicoanalítica de Sigmund Freud, que fue quien acuñó el término como proyección, pero explicándolo como un mecanismo de defensa, ¿no? El ejemplo que citaba Freud era que el papá con el niño en el zoológico están frente a la jaula de los leones y el niño le dice al papá, papá, vamos porque los leones te dan miedo, ¿no? En este ejemplo, Freud nos explica que el miedo del niño es proyectado al papá, ¿no? Lo saca de sí, se lo coloca a otra persona, se libera de eso y lo puede criticar fuera de él, ¿no? Este mecanismo de defensa de la proyección es el que lo explica el psicoanálisis. Para efectos de las técnicas proyectivas, el concepto de mecanismo de defensa no se ajusta, ¿no? En forma bastante objetiva a lo que es la proyección en las técnicas proyectivas. Se entiende como un lanzar hacia afuera, la proyección, un lanzamiento hacia afuera, como lo explicaba Melanie Clay. Melanie Clay fue una seguidora de Freud, pero su aporte de Melanie Clay fue en cuanto a que, si bien es cierto, Freud hablaba de que el sujeto cuando nace es puro ello, Melanie Clay decía de que no podía ser puro ello porque estaba en contacto con el mundo. Entonces ella propone la existencia de ¿qué? De un yo incipiente. Y decía, si hay un yo, también hay mecanismo de defensa. Y explicaba lo siguiente, de que el niño incorpora para sí todo lo que le es placentero, el pecho bueno que alimenta y gratifica. Ese mecanismo es la introyección y expulsa de sí y lanza hacia afuera lo que es placentero. Al niño, cuando no lo gratifican con su alimentación, ¿qué hace? Llora, ¿no? Llora y expulsa de sí su desplacer. O sea, ese lanzamiento hacia afuera es la proyección. Entonces, la proyección, entendiéndose como un lanzar hacia afuera lo que está internamente. Esa es la definición que manejamos en las técnicas proyectivas. Pero vamos a ver una definición de lo que son las técnicas proyectivas. Y a propósito, es una definición que yo la formulo en mi libro sobre las técnicas proyectivas en evaluación psicológica. Y la defino como instrumento de medición cualitativa de la personalidad que se caracteriza por presentar estímulos ambiguos, inestructurados que facilitan el pase, ¿no? De los contenidos psicológicos internos, los cuales son enunciados por el evaluado en forma libre y voluntaria. Vamos a explicar esta definición. Si bien es cierto, en psicología tenemos instrumentos de medición psicológica que lo podemos dividir en dos, los métodos cuantitativos y cualitativos. Vale decir, las pruebas psicométricas, los test psicométricos y los test proyectivos. En este sentido, ambos tienen su validez y confiabilidad, ¿no? Yo utilizo también los cuestionarios, los inventarios de personalidad, por ejemplo, ¿no? Tienes cada uno sus pros
y también sus contras, ¿no? Vamos a explicar un poco esto. Entonces, la parte cualitativa son aquellos aspectos que vamos a identificar que son muy propios de la persona evaluada. Cuando aplicamos una prueba, por ejemplo, ese PF de CATEL, nos da en forma bastante numérica y objetiva la presencia de determinadas características de personalidad en 16 factores. Nos da un eneatipo de puntajes bajos, medios y altos. Pero esto es bueno, pero también tiene sus limitaciones, porque nos describe comportamientos que si yo puedo tener, al igual que varios de ustedes, los mismos puntajes, no diferencia, ¿no? ¿Cuál es la cualidad individual de cada uno? Esa es una limitación. Las técnicas proyectivas van casualmente como aspecto cualitativo a identificar características de personalidad que son muy propias de la persona evaluada. Vale decir de que no hay dos cualidades que sean idénticamente iguales a las demás personas. Entonces, esto es la parte cualitativa. Y vamos a ver de que toda técnica proyectiva va a utilizar estos estímulos ambiguos. Lo voy a explicar más adelante. Y facilitan el fluir de aquellos contenidos internos, ¿no? Para que puedan ser objetivizados a través de una interpretación y calificación apropiada. Tenemos ahora que ver las características de las técnicas proyectivas, ¿no? O sea, toda técnica proyectiva, su característica principal es de que evalúan personalidad. O sea, nos van a dar siempre indicadores que son muy propios de la persona. Ustedes saben que la personalidad es única y diferente. No hay dos personalidades iguales. Entonces, siempre con la parte cualitativa vamos a buscar identificar esas características que son muy propias y únicas de esa persona. Lo segundo es que presentan estímulos ambiguos. Por ejemplo, cuando yo solicito que dibujen una persona, cuando yo solicito que me digan qué es lo que ven en una mancha de tinta, cuando yo le doy una palabra estímulo para que ellos la completen, son estímulos ambiguos que van a facilitar que fluya del interior lo más propio y lo más individual de cada persona. Después es algo importante que las técnicas proyectivas siempre generan un nivel de tensión. Y yo creo que generalizando en todo proceso de evaluación, más aún psicológica, se moviliza un nivel de tensión en el evaluado. En las técnicas proyectivas lo vamos a ver, por ejemplo, cuando uno le da la consigna y el evaluado nos pregunta, ¿cómo dibujo? ¿Cómo hago esto? O sea, esos momentos en que siente el impacto de la consigna y busca organizarse internamente para poder sacar un producto. Y lo último es que, digamos, no hay un tiempo limitado para las técnicas proyectivas. O sea, el tiempo es el que demanda el mismo sujeto para la culminación de la consigna que se le presenta, ¿no? Luego vamos a ver algo que es importante. Acá, por ejemplo, yo he puesto en esta gráfica como estímulo la primera lámina de la mancha de tinta en psicodiagnóstico de Rorschach, ¿no? Acá, frente a este estímulo, mancha de tinta, el evaluado lo va a percibir. O sea, lo primero que va a hacer es la captación del estímulo por medio de los sentidos. En este caso, la vista, y la consigna que le he dado es por los oídos. Capta el estímulo y lo va a procesar, ¿no? Esta percepción, que es la captación del estímulo sensorial, va a pasar al cerebro. Y ahí va a haber todo un proceso. Asimila el estímulo en todo el CPU que tiene de archivos, va a ubicar cuál de esos archivos hay algo que se asemeje al estímulo presentado. Y luego de hacer ese proceso interno, lo va a evocar. Y va a decir, por ejemplo, se parece a un murciélago. ¿Mm?
Entonces, todo ese proceso que se ha dado interno es lo que llamamos apercepción. Todos percibimos el mismo estímulo, la mancha de tinta, pero cada uno le va a dar una interpretación diferente. Puedo ver una persona en medio, puedo ver los elefantes, o sea, incluso puedo ver el mismo murciélago, pero con diferentes cualidades. Un murciélago por el color negro, un murciélago volando, un murciélago, o sea, se va a dar siempre algo distintivo en el concepto que da uno. A este proceso le llamamos apercepción, que es diferente a percepción. Percibimos por, digamos, los sentidos, captamos esos, este estímulo visual. Pero ¿qué hemos hecho? Hemos apercibido. ¿Qué cosa es la percepción? Es la interpretación subjetiva del estímulo en base a experiencias pasadas. Es decir, a través de este proceso podemos llegar a identificar aspectos internos de la persona. Esto es lo que estamos explicando sobre el proceso de cómo, a través de las técnicas proyectivas, podemos llegar a conocer aspectos más íntimos, más profundos y característicos de la personalidad. Un tema que es polémico es sobre la validez y confiabilidad de las técnicas proyectivas, ¿no? Psicométricamente hablando, pues todo está, por ejemplo, un test para que sea, digamos, aplicado, tiene que pasar por varias instancias metodológicas, estadísticas, matemáticas, ¿no? Para que tengan esa validez y confiabilidad. En las técnicas proyectivas hay algo que comienza también a tomar mucho interés aquellos que manejamos las técnicas proyectivas. Por ejemplo, en psicodiagnóstico Rorschach, la lámina de mancha de tinta, ya hay un método de Esner, ya de varios años atrás ya, que ha sistematizado todo el proceso de calificación y también interpretación del test, ¿no? Tenemos el test de Wartek también en Francia, creo que hay un instituto dedicado exclusivamente al estudio, ¿no? Y a la sistematización del test, ¿no? Yo tengo un estudio también con mi test persona con arma, en la que hemos aplicado, y para la validación hemos aplicado todo el paquete CPS estadístico. Hemos procesado, pero al margen de eso, nos basamos en qué? En ASIO, ¿no? Que en el año 61 define la confiabilidad de las técnicas predictivas, en primer lugar, por la estabilidad de la respuesta del sujeto. Vale decir que si hoy día yo te aplico una prueba predictiva, de acá a un tiempo determinado, puede ser a corto, mediano, largo plazo, ello se va a mantener esas características. El dibujo, por ejemplo, de una persona no va a variar significativamente en cuanto a sus características propias, de su tamaño, de su ubicación, de sus expresiones, etc. Entonces, esto nos dice que la personalidad se mantiene en el tiempo, ¿no? Y por lo tanto, la prueba proyectiva va a tener esa forma de medición. Y en segundo lugar, el acuerdo de jueces, ¿no? Es decir, que varios jueces expertos, por ejemplo, examinan un mismo material separadamente y van a llegar a las mismas conclusiones. Por ejemplo, le puedo presentar varios dibujos, ¿no? Por ejemplo, de un paciente aplicado que es psicótico, esquizofrénico, un paciente neurótico y un paciente normal, por ejemplo, y un psicópata. Y ellos van a validar y van a clasificar por las características de los dibujos qué dibujo le pertenece a determinado tipo de patología. Ese es el acuerdo de jueces, ¿no? La confiabilidad, pues, es la interpretación a ciegas, ¿no? Que solamente yo lo aconsejo para fines, digamos, científicos, pero no así para un análisis individual cuando uno toma una evaluación psicológica, ¿no? Entonces yo puedo ver un dibujo, ¿no? Sin conocer el historial clínico, anamnésico de la persona y doy mis apreciaciones y esas apreciaciones coinciden, digamos, con las características de evaluado, ¿no? Sin haberlo visto.
¿no? Y acá también la equivalencia o combinación, a donde a un solo juez se le da el material interpretado, como por ejemplo un psicograma de varios sujetos. También se provee los perfiles de personalidad y resultados anónimos de la interpretación y este juez deberá parear el material correspondiente, ¿no? O sea, como le decía, también darle diferentes gráficos, ¿no? Con diagnósticos. Y él lo tiene que hacer ese aparamiento, ¿no? Este dibujo pertenece a tal tipo de personalidad, tal, tal, tal. Entonces, la Schneiderman es, digamos, quien nos habla de dos conceptos que son importantes para este tema de la validez. La abducción, ¿no? Que es un proceso mediante el cual se genera teoría provisoria desde la información del terreno de los datos, ¿no? Con esta teoría se elaboran modelos plausibles que son legitimizados mediante la coherencia explicativa, ¿no? Y la triangulación se trata de un concepto metodológico que alude al entrecruzamiento de perspectivas de diferentes miradas. Es un poco lo que hemos dicho, lo de los jueces, ¿no? Entonces, eh, tanto la auditabilidad como la triangulación no son incompatibles, sino que se pueden dar a la vez también. Como decía, estaba referido al criterio de jueces que en situaciones permite profundizar, ¿no? Y le da más credibilidad y validez y confiabilidad a las técnicas proyectivas. Hay diferentes tipos de técnicas proyectivas. Hay unos test que se llaman los test gráficos de lápiz y papel, como el test de Karen McCover, ¿no? En que se le solicita que dibuje una persona y luego se le pide que dibuje la persona de sexo opuesto y se hace una historia sobre el dibujo, ¿no? El test para niños, por ejemplo, el test de la familia, ¿no? Es de lápiz y papel, ¿no? Y hay test temáticos como el TAT, por ejemplo, el test de apreciación temática, el TAT, donde se presentan imágenes, ¿no? Imágenes para que la persona haga una historia sobre lo que pasó, sobre lo que está pasando y lo que pasará, por ejemplo, ¿no? Y el sujeto ahí se le presenta determinadas láminas y él comienza a hacer sus historias. En los test perceptivos, el que destaca, ¿no? Es el psicodiagnóstico de Rorschach en test de la lámina de mancha de tinta. Son 10 láminas, 5 cromáticas y 5 acromáticas, que se le presenta una por vez al evaluado en dos periodos. Uno, la administración propiamente dicha, y luego la encuesta, donde se va a evaluar la ubicación donde ve el sujeto lo que ve y qué determina su concepto, si es la forma, si es el color, si es el movimiento, etc., ¿no? Y los test de completamiento son aquellos test de frases incompletas, ¿no? Uno de los que más destaca es el test de Sachs, ¿no? Y de Jaime Grados de México, que también tiene el FIS para selección de personal, sobre todo. Bien, entonces acá tenemos los test perceptivos, los test gráficos, los test temáticos y el test de completamiento. Bien, esto es todo en cuanto a la clase que habíamos programado y espero de que con las lecturas complementarias se fortalezcan estos conocimientos. Gracias por su atención.